Les presento la charla Disminuya gastos operativos administrando eficientemente su SAP en la nube. Nos van a acompañar dos expositores. Quiero presentarles a Juan Carlos Soto, quien es Managed Services Regional Manager en GBM. Juan Carlos posee más de 20 años de experiencia en diferentes roles como consultor y arquitecto de soluciones de administración de tecnología y procesos ITIL. Es gerente de desarrollo de negocios enfocado en la creación de soluciones de servicios gestionados. Y en los últimos 4 años se ha enfocado en la creación de soluciones estandarizadas, apalancadas en centros de excelencia y centros de monitoreo. También quiero presentarles a Flavio Macario. Flavio es encargado de servicios gestionados de SAP en el área regional acá en GBM. Flavio se integró al equipo de GBM hace un par de años como arquitecto de soluciones para los servicios gestionados Smart Ops y Smart Attention en la plataforma SAP a nivel regional. Su experiencia de más de 25 años gestionando y diseñando soluciones para SAP y Oracle en diferentes verticales del mercado nos ha ayudado a ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes y ha podido compartir parte de esa experiencia como catedrático en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Flavio, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, en este GN Tech Summit, donde queremos, Flavio y yo, compartirles algunas de las lecciones y buenas prácticas que GBM ha acumulado en estos años y pues creo que les puede aportar mucho, sobre todo en este tema de cómo ser más eficientes y ayudarlos a disminuir gastos cuando tienen ustedes sus ambientes de SAP, ¿no? Es común en este momento que todas las empresas tengan soluciones de ERP, muchas de ellas con SAP. Entonces, es un tema que ahorita está en el momento y que se magnifica ahorita con el uso y el aprovechamiento de las nubes públicas. En estos minutos, en estos 30 minutos que vamos a estar aquí, me acompaña Flavio, él trabaja conmigo en el equipo, él es especialista en los temas de gestión de SAP. ¿Cómo estás, Flavio? Y de mi parte, Juan Carlos Soto, su servidor, estoy basado en Costa Rica y mi función está como gerente regional de servicios gestionados dentro de la línea de negocios de outsourcing. Entonces, nuestra razón de ser es precisamente apoyar a los clientes en estos temas de administración de tecnología. ¿Okay? Nosotros para esta charla venimos con 4 objetivos. Uno es ver cuáles son los racionales alrededor de los gastos y ahí hay que identificar los momentos en los que están las empresas viviendo en los ciclos de adopción de SAP. Y dentro de ya conociendo esos racionales, ver en ese momento en donde viene esta decisión ahorita, el tema de cloud, cuáles son los tipos de gastos típicos y en dónde se puede hacer esos ahorros, ¿no? Esa sería la segunda. Como tercera, darles a ustedes tips, consejos que pueden servirles para cómo aprovechar las nubes públicas y pues hacer esas arquitecturas y todo su landscape de SAP más eficiente. Y como último, pues Flavio va a exponerles cómo proponerles temas alrededor de los servicios en que puede, digamos, aportarles en este mismo fin. Entonces, que al final, pues todo se cierra en tener esta integralidad. Entonces, pues sin detenernos más, vamos a avanzar en esto, ¿no? Y aquí queremos hacer un recorrido muy rápido, ¿no? Para aprovechar este tiempo, en darles cómo sería un timeline que nosotros vemos es característico en las soluciones de SAP y que vemos en la región. Y yo creo que también se repite en muchas partes del mundo. Siempre se arranca con un periodo de implementación. Ese periodo de implementación definitivamente, dependiendo del grado de madurez y de adopción que tenga de ciertas prácticas, es de orden de meses, incluso años en ciertas compañías. Y ahí son inversiones fuertes que se empiezan a dar
Al comienzo, sobre todo con inversiones de infraestructura para montar, digamos, toda la solución, con la adquisición de licencias, y viene también una época fuerte de inversión en consultores que ayuden a ustedes o que ayudaron a ustedes en la implementación de estas soluciones. Esto siempre tiene un ciclo y a lo último, cuando viene la salida de producción y todo ese rush de poder ya arrancar y hacer el kickoff del proyecto ya en vivo, entonces viene otro pico, ¿no? Ese es el primer momento en que yo creo que ustedes ya muchos pasaron y es de gran aprendizaje, mucho desgaste, es cierto, pero digamos así es el primer punto. Luego viene una época de estabilización en donde ya la empresa está buscando en tener ese retorno de la inversión y que esos gastos empiecen a bajar de forma importante. Sí hay un periodo ahí de acompañamiento donde siguen manteniendo ese apoyo consultivo, pero ya empiezan a decir, bueno, ya cómo dejarlo, llegar a un estado estable en donde pues tengan unos servicios alrededor del mantenimiento de esas capas de infraestructura y de licencias y de software que están allí habilitados y los servicios que ayuden a esto. Eso es ahí y empieza ya la curva. Estos son periodos que se espera son rápidos, 2, 3, máximo 6 meses, en donde la compañía ya empieza a tener ya va sola. Luego viene la tercera etapa, que son ahí la que se espera y en muchas compañías va a 3, 5 años, en donde se espera, bueno, vamos a ir en este gran ciclo, ya SAP como ERP se asienta dentro de la organización y lo que se espera es que esos gastos realmente bajen y se estabilicen y sean gastos predecibles. Ahí tenemos, obviamente, el mantenimiento, el soporte de que todo esto corra bien y la administración, que dependiendo de la estrategia de cada cliente, se hace interna o se apalanca con algún tipo de proveedor, freelance o cualquiera que ayude a que esto se dé, ¿no? En general esto se cumple, pero sí hemos visto en la región que esto también tiene ciertos sobresaltos, ¿no? Y eso preocupa y obviamente le impacta mucho a los presupuestos, ¿no? Sobre todo también al ser el corazón del funcionamiento de la empresa, también el estrés que genera, ¿no? Entonces tenemos el impacto de desarrollos que toque hacer para solucionar cosas que requiere el negocio. Tenemos temas que puede venir por temas de auditoría o temas de issues de seguridad que te generan vulnerabilidades. Tienes que también manejar actualizaciones que son necesarias para mantener el sistema a punto y también tiene la parte de la reacción en caídas que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces todo eso también, dependiendo cómo lo hayas manejado, eso te genera también algunos picos en el presupuesto para resolver estos temas. Y digamos, eso es lo que nosotros vemos normalmente. Ahora viene la siguiente parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en nuestro siguiente ciclo, en estos siguientes años? ¿Cuál va a ser el camino? Y allí, entonces, en este momento, y creo que ustedes si ya pasaron o están validando esto, vienen, digamos, una serie de decisiones y preguntas alrededor. ¿Qué camino tomamos, no? Nos estamos moviendo a HANA, aprovechamos esto y hacemos una renovación. Puede que sea importante y quieran moverse a S4 o simplemente a base de datos o me quedo con lo que estoy ahorita y simplemente quiero mirar capacidades, quiero trabajar en un esquema más de platform as a service o de software as a service y apalancarme esto de alguna forma. Vuelvo a invertir en tecnología o me apalanco en una nube, lo hago de forma híbrida, mejoro arquitectura y le doy alta disponibilidad porque ya me pasaron algunos dolores de cabeza con caídas, entonces quiero mejorar o también las necesidades de continuidad me hacen a generar un ambiente de disaster recovery y al final que yo voy a seguir invirtiendo en capacidades o busco un servicio administrado. Entonces vienen todas estas preguntas para decir cuál es la siguiente etapa y qué va a pasar con el presupuesto. Y obviamente también viene el negocio que hizo una gran inversión y quiere obviamente seguir buscando esos recursos para
precisamente financiar los productos de la compañía, y creo que lo que buscan es, mire, independiente de todos estos desafíos, al final yo quiero que usted siga operando mejor, más bajo, y que sigamos teniendo ahorros. Entonces esta ecuación lo que dice es, bueno, ¿cómo lo hago? Y realmente toda la ecuación, si se arma correctamente en las nuevas públicas, pues se busca hacer eso, porque puede uno lograr eso, lo mejor de cada una de esas necesidades, en un esquema que te dé todo, ¿sí? Obviamente hay que negociar, hay que buscar y escoger lo realmente necesario, pero digamos, eso es lo que ahorita son los desafíos que se enfrentan. Ahora, ya teniendo en claro en ese momento y el desafío, entonces, ¿dónde podemos entrar a aportar en los tipos de gastos que nos vamos a encontrar en esta etapa? Entonces, digamos que esto es obvio, vamos a tener gastos a nivel del software, de los servicios de infraestructura, y si en el caso de software, digamos, no hay algún tema de inversión importante en algún tipo de solución adicional que no estaba, o si no va a ser un cambio importante en el core y voy a moverme a tecnologías más modernas en el lado de SAP, realmente el licenciamiento no va a sufrir muchos cambios, y el potencial de que ustedes ahorren va a ser realmente pues la negociación de esas condiciones de ese mantenimiento del software de forma apropiada, directamente con SAP o con su VAR aprobado que los apoye en ese sentido. ¿Y por qué? Porque pueden necesitar, no sé, de pronto hay más usuarios, entonces comprar esas licencias que estén allí, pues aprovechando en esa inversión que se hizo en años anteriores. Entonces, digamos que el potencial es bajo. Luego tiene el tema de servicios, que si ya ustedes ya venían en un modelo optimizado, entonces, ¿cómo lo hacerlo más barato? Y realmente ahí el potencial de ahorro sí lo hay, porque efectivamente, viendo esas necesidades que hay y otros gastos ocultos, realmente sí se puede lograr, y precisamente hacerlo más eficiente y evitar también esos picos. Creo que eso es lo que quiero, ya ese aprendizaje, traducirlo y que en esos servicios capturar ese ahorro. Ahora bien, donde nosotros vemos que la ecuación cierra aún más cuando ya tienes el tema de la infraestructura, y más si típicamente las inversiones que se hicieron fue en equipos y todo lo que está alrededor, montándolo en sus premisas, en sus data centers, o en data centers que de pronto sean de alguno de sus proveedores. Igual ya moverse y dar el salto hacia una nube pública, sí hemos visto que trae esas ventajas, y saberlo hacer correctamente te puede dar ese ahorro que permita al final cerrar esa ecuación y al final traer esas mejoras que de pronto te están pidiendo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en ver primero esos temas de esas buenas prácticas que hemos aprendido en el tema de infraestructura, y entonces también pues darle paso a Flavio para que nos hable más alrededor del tema de los servicios. Entonces, ahí vamos. Aquí hay una pausa para recordarles y también decirles, mire, estamos ahí atentos para sus preguntas que hagan en línea, y pues vamos a tratar de contestarlas de la mejor forma a través de los chats. Igual todo lo que quede allí y comentarios pues quedan grabados para que nosotros lo vamos a atender, y igual, independiente después de la sesión, por eso están nuestros datos y estamos gustosos de ayudarlos en cualquier tema o inquietud o reunión que ustedes necesiten. Bueno, ok. Pasando aquí al tema de qué vemos y que puede ser puntos que les va a ayudar a ustedes en este camino. Y hemos identificado muchas lecciones y cada ambiente tiene alguna particularidad, pero sí rescatamos estos 6 puntos que los puede apoyar. El primero, y sin lugar a duda, yo siempre lo menciono, el archiving. Y de pronto, para los que no sean muy técnicos, el archiving es realmente dentro de la base de datos, sacar y resguardar esa data que ya es muy antigua y dejarla en un medio que es mucho más barato, más eficiente, y que igual esa base de datos entonces al quitarle esa carga, pues va a ser mucho más eficiente, ¿no? Eso es lo que está en el archive. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado?
Y hay implementaciones que llevan 5 más años, en que si no se ha hecho eso, entonces esas bases de datos empiezan a tener gigas, cientos y teras de información. Y está bien, ¿no? O sea, que en cualquier momento yo pueda regresarme y ver qué fue lo que ocurrió hace 10 años o 5 y ver ciertas cosas, ver toda esa transaccionalidad con esa historia. Eso está muy bien. El tema es realmente necesario y ese costo. Y sobre todo cuando uno entiende que donde se requiere el mejor rendimiento y donde por ende también es más costoso la tecnología, es en la base de datos. Y súmale si están trabajando tecnologías como HANA, las bases de datos en memoria. Eso puede llegar a que dentro de su diseño, si tienen bases de datos muy grandes, eso puede hacer de que el peso de toda la inversión pueda ser 50% o más en la nube, ¿sí? O en cualquier, igual en montar esa base de datos, más el costo de realmente el licenciamiento de los motores de bases de datos. Entonces, esa es la primera recomendación. Ustedes hagan, sin lugar a dudas, es la mejor inversión que pueden hacer, o sea, pagar esa consultoría para que se haga ese archiving y ustedes estén en un ambiente mucho más manejable para que esas inversiones en infraestructura sean bien medidas. Ese es el primer consejo. Y yo sé que tiene desafíos porque hay que revisar, hay que conciliar eso con el negocio, pero realmente se retribuye. Segundo punto que recomendamos es el tema de arquitectura. Definitivamente al subirse a la nube hay muchos beneficios de flexibilidad de arquitectura y de hacer cosas que le mejoren la disponibilidad y temas también de continuidad, pero realmente hay que escogerlo bien, ¿sí? Eso siempre no está por demás de verlo esto desde una perspectiva de un Business Impact Analysis, qué realmente es lo que necesito y qué es lo que debo reforzar. Y el aprendizaje es, mira, hay organizaciones que pueden vivir muy bien y midiendo bien sus tiempos de recuperación, sin necesidad de tener ambientes con alta disponibilidad y tener una contingencia, o viceversa, o colocando o haciendo esas inversiones en los elementos críticos, ¿no? Y hay elementos que son satélite que de pronto no es necesario ponerlos con todo ese nivel de inversión. Entonces, segundo consejo. Tercero, hacer un resizing. Definitivamente, y de pronto los que son más técnicos, cuando se arranca un proyecto de SAP y se hace un dimensionamiento inicial, hay muchos cuestionarios, pero esos cuestionarios tienen muchas variables que tienen incertidumbre, ¿no? Y hay un margen ahí de holgura que se coloca. Entonces, muchas veces, entonces, también para no correr riesgos, hay una sobrecapacidad que se tiene. Entonces, ahorita, si yo voy a hacer esto en la nube, voy a también a moverme una capacidad hacia adelante, debo igual no mirar el ejercicio otra vez desde cero, hacer un resizing, revisar, apoyarse de todos los reportes que brinda SAP. El IWA es el reporte por excelencia que me puede dar esa información y darme estadísticas de crecimiento basada en la carga que se tiene histórica u otros reportes con otras herramientas. Y entonces realmente escoger el tamaño apropiado. Siguiente, y en ese orden de ideas me voy al tercer punto, es muy específico de nubes públicas, es, ok, ya con ese tamaño adecuado, entonces, ¿cómo lo aprovecho? Y ahí viene la combinación de hasta qué es lo bueno de tener esa flexibilidad, pero también hundir capacidad me trae un beneficio, ¿sí? Entonces, muy bueno en las nubes públicas la flexibilidad, pero esa flexibilidad es cara. Entonces, lo que hemos visto y recomendación es, ustedes hagan su diseño y las instancias reservadas, como se lo llaman, Reserved Instance, en producción, defínalas definitivamente en producción esa parte y busquen hacer esa corrida 3 años. Ese es el número clave porque todas las nubes públicas dan sus mejores valores, sus mejores precios cuando se hace a 3 años y se hunde esa capacidad con un buen sizing y se puede tener versus el pago por uso un beneficio del 70%. Entonces, hacer ese buen sizing con esa combinación me da lo correcto. Y para el pago por uso, definitivamente los ambientes no productivos. Si efectivamente usted está trabajando menos del 20% del tiempo efectivo en horas del mes, que eso se pueda acercar a un 8 por 5 normal,
realmente ahí sí el pago por uso le puede dar un beneficio. Además, nosotros hemos visto que hay organizaciones que hasta pueden usarlo mucho menos de ese 20%, ¿sí? Y puede que tengan meses de algún pico porque necesiten hacer una validación, vayan a hacer una mejora funcional importante, pero de pronto hay meses en que tienen muy poco uso o incluso tienen periodos de veda, entonces esos ambientes tienen por una transaccionalidad muy baja. Y el último punto es el tema de los respaldos. Generalmente, y es, digamos, temas de que viene muy legacy de tener backups diarios, semanales, con retenciones de meses y después backups también mensuales con retenciones de años. Realmente no se necesita, a menos de que usted tenga una regulación que se lo pida. SAP per se, el transaccional, guarda la historia y puede usted ver qué es lo que ocurrió hace 30 días, 6 meses o años, ¿no? Eso lo puedes tener. Realmente lo que necesitas es tener, si te pasa algo, devolverte al último momento. Entonces, usted no necesita tener un backup con una retención alta y al bajar esa retención, realmente se enfoca uno en tener el espacio correcto para guardar esa nube y hacerlo lo más pronto posible. Entonces, esas retenciones se pueden bajar al orden de semanas perfectamente y tienen también una hora. Okay. Así, esto es lo que quería comentarles. Doy paso a Flavio para que también ahorita les aporte en temas del lado de servicios, cómo también sumado a esto, pues puedes darle la mejor combinación en el tema de eficiencia. Entonces, Flavio, ahí te cedo la palabra y cualquier duda, estamos aquí a la orden. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y también muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para esta charla. Como bien dijo Juan Carlos, dentro de los objetivos del día de hoy es poderles presentar algunas buenas prácticas que hemos identificado en cuanto al servicio, que para usted pueda precisamente administrar el SAP de una forma más eficiente y con los beneficios que precisamente nos brinda la nube. Pero antes de comenzar a decirles cómo ser más eficientes, es muy importante mencionar que por lo general quizás solo tenemos visibilidad de algunos costos directos o ya presupuestados, como por ejemplo, como aparece ya en el slide, que puede ser como un iceberg. Muchas veces solo miramos los costos como las horas de consultoría, como también la nómina de IT, pero mucho más abajo podemos encontrar algunos costos de servicios que regularmente la organización no ve y que son también temas que nos consumen recursos, que van a terminar impactando y que también pueden llegar a ser un costo alto en caso que se llegara a materializar alguna de estas necesidades o problemas. No me voy a detener a detallar todos los demás, pero sí me gustaría, por ejemplo, mencionar algunos, tanto como en el caso de seguridad, tenemos todo el tema de vulnerabilidades, el compliance que tenemos que hacer, si tenemos gente a cargo de la administración, qué estamos haciendo para capacitarlos. Y algo muy importante es el tema de los incidentes o las indisponibilidades, que ya sea por fallas de técnicas o por fallas en cuanto al personal, o el tema de desastres. Eso nunca se presupuesta, pero eso puede llegar a pasar. Hace unos meses estábamos con un cliente precisamente evaluando cómo poderles ofrecer un modelo de gestión remota. Y este cliente tiene sus instalaciones en un puerto y de pronto pues viene un huracán, ellos tenían su data center en un segundo nivel y pues hasta ahí llegó el agua y pasaron varios días sin poder operar. GBM también les brindó la ayuda para poder esa recuperación, pero al fin de cuentas mi punto es que salió mucho más caro que si hubieran tenido algún plan de continuidad. Y además de los costos, que no son tan visibles, tenemos que tomar en cuenta también los posibles riesgos que podamos tener dentro de nuestra organización. Y esto también es algo muy difícil de cuantificar y que puede llegar a más gastos. Es la siguiente, si fueras tan amable, que es precisamente la idea es poder evitar ese efecto de bola de nieve. Si usted tiene personal a bordo, que dentro de la organización pueden existir precisamente estos puntos de riesgo. La dependencia, por ejemplo, de las personas,
Cuando el conocimiento se encuentra centralizado, dentro de alguna organización existen siempre personas que no pueden irse a vacaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona no se puede enfermar? Y peor aún, ¿qué pasa si alguna de estas personas se van de la empresa? Se limita aún más el conocimiento en cuanto a la operatividad del sistema. Actualmente ya no es suficiente el poder contar con un soporte 5x8. Y si es necesario, que desde el día es más normal, conllevar otros gastos, horas extras, soporte fines de semana, días festivos, y eso al fin de cuentas va a ir incrementando el gasto. Combinando también con muchas veces con los recursos que tenemos muy limitados. Los presupuestos cada vez los recortan más. Es decir, no podemos contar con más soporte del que ya previamente hemos negociado. Y también, terminando con el costo muchas veces de oportunidad, cómo estamos aprovechando el talento interno y la capacidad que tenemos con nuestros colaboradores. Estamos utilizándolos para su tiempo más en tareas operativas o en tareas que precisamente pueden llegar a ser una innovación o ser más estratégicas para la organización. Bueno, esto es parte de las dolencias o situaciones que pueden estar pasando en nuestra organización. Ahora veamos cómo podemos enfrentarlos también. Así que, siguiente, si fueras tan amable, comenzamos con el punto número 1. Nuestras recomendaciones para ser más eficientes. 1. El outsourcing de servicios. Van a ser 5 recomendaciones y vamos a comenzar con quizás la que puede ser un quick win. A menos que su organización, parte de la estrategia sea tener personal técnico funcional, nuestro primer consejo es precisamente ese, el realizar un proceso de outsourcing. Se pueden delegar esas actividades que son mucho más operacionales en ese área y podemos dirigir estos esfuerzos del equipo de IT para la búsqueda de soluciones que generen resultados mucho mejores. Esta práctica todavía va a disminuir la cantidad de fallas y entonces, en consecuencia, se va a elevar nuestra capacidad en poder mantener estas soluciones funcionando. Esto con el debido control en cuanto a las métricas. Por supuesto, vamos a tener como consecuencia la reducción de costos de la empresa. Ahora bien, ¿qué servicio? ¿Qué servicio de outsourcing? Un servicio gestionado, un servicio que podamos contar con él 7/24, 365 días. Y la diferencia es que muchas veces, si solo tenemos un servicio que nos lo van a brindar por horas, este servicio por horas no incluye tareas de monitoreo, no incluye quizás una serie de procesos previamente definidos, y lo más importante, que los SLAs que nos puedan llegar a presentar. Si bien, y también si necesitamos en dado caso un soporte funcional, es precisamente en este punto donde podemos nosotros negociar ciertos skills de personal que vamos a requerir como parte también de este contrato a una mejor tarifa. Punto número 2, el consolidar a los proveedores. Si usted tiene varios proveedores, en la medida de lo posible, consolídelos. Estoy seguro que ya ha pasado por la experiencia de haber tenido algún incidente y tener que coordinar esfuerzos de varios proveedores en búsqueda de esa solución, de esa causa raíz, es mucho más complicado que cuando es solamente uno. Al tener precisamente esa dinámica, precisamente podemos juntar el tema funcional y también la administración técnica. Punto número 3. La automatización de las tareas más usadas. Aunque generalmente todo el mundo dice que sí, creen que en la relevancia de los procesos automatizados, en la práctica ya es poco los que la adoptan. Recordemos que la automatización funciona precisamente, el objetivo es reducir tiempos y costos y agrega precisamente confiabilidad en esos procesos repetitivos. Eso precisamente significa innovar con calidad para reducción de costos y eso se puede hacer en muy corto plazo.
se pueden aprovechar los motores y las aplicaciones que encontramos hoy en la nube. Hay soluciones. Cada nube tiene diferente nombre, pero por ejemplo, existe ya un add-on en ABAP que permite utilizar los servicios de almacenamiento dentro de SAP. De esta forma, podemos integrar SAP, ya sea on-premise, ya sea que lo tengamos en cloud, con el servicio de almacenamiento en la nube, sin necesidad precisamente de provisionar nuevo hardware. Existe también otra solución que permite integrar los sistemas SAP con el servicio de autoescalado, que nos facilita un poco más la adaptación del número de instancias en función a la carga que podamos tener del sistema. Esto es muy bueno cuando de pronto tenemos temporadas altas y sabemos que la carga de nuestro sistema va a incrementarse. Por tanto, podemos ofrecer esa garantía adicional para adaptar esa infraestructura de nube en las necesidades de negocio de una forma automática y que pueda ser en tiempo real. Se trata de conseguir siempre la mayor flexibilidad utilizando precisamente las bondades de la nube. También busquemos qué tareas son las que más se hacen y tratemos la manera de incluirlas también y hacerlas más eficientes utilizando, por ejemplo, RPAs, lenguajes de automatización. Hace poco teníamos, precisamente estamos haciendo un análisis con un cliente donde el 80% de los tickets de tecnología eran respecto a transportes. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer precisamente para mejorar todo ese 80% de carga que tenía? Se puede hacer, que puede comenzar con personas y ya definiendo y optimizando el proceso de tal manera que después podamos utilizar algún RPA para automatizar esas tareas. Otro ejemplo, para poder automatizar podemos ir a reducir precisamente las ventanas de mantenimiento que sean más cortas. Hay una solución que también es parte de uno de nuestros socios de negocio, que es Red Hat, que nos trae como beneficio el poder aplicar todo tipo de parches, de notas, con una menor indisponibilidad a nivel de negocio. Como les decía, hay que apoyarnos, hay que utilizar todas esas bondades de la nube. Pero bien, no solo hay que buscar quien sepa de SAP, sino que también quien sepa aprovechar también los recursos y que tenga la experiencia de utilizar esos recursos en la nube. Número 4, organizar precisamente un buen plan de mantenimiento. Muchas de las ventanas de mantenimiento se hacen cuando ya estamos porque se vence el producto, cuando ya la capacidad de nuestros discos ya llegó al tope, cuando hay algún patch urgente. Estas actividades se pueden programar de mejor forma y siempre va a salir más barato. Todo lo que se hace a última hora y a la carrera siempre va a salir más caro. Yo he tenido oportunidad de analizar diferentes CEOs y en la mayoría siempre aparece la recomendación que tienen meses, muchísimos meses, para actualizarse tanto sistema operativo como el aplicativo también. Número 5. El aprovechar las experiencias de los expertos. Actualmente ya contamos precisamente con muchos profesionales especializados que son más flexibles y podemos alinearlos a las diferentes demandas que podemos llegar a tener. Y esta gente especializada no solo está actualizada con lo más nuevo, con los productos que son más funcionales para nosotros, sino que también nos agregan conocimientos y competencias para ser compartidas a los negocios. El desconocimiento muchas veces, o el conocimiento empírico, frena siempre la expansión del negocio. Y es esta misma falta de conocimiento la que nos hace gastar más recursos. Así que aprovechemos a esos expertos. Como conclusión, en cuanto a la planificación, buscando una mejor combinación y buscando un mejor tiempo. Para sacarle el mejor provecho y ser más eficiente, la clave es que antes de subirse a la nube, pueda tomar lo mejor de ambos mundos, aprovechar la experiencia de su proveedor y haga un análisis a nivel de licenciamiento, hardware, servicios, para irlo haciendo de una forma gradual.
Recordemos que tiene que haber una sincronía entre esos cambios precisamente para maximizar el ahorro. Segunda cosa, en la adopción de la nube. Claro, la nube ofrece flexibilidad, escalabilidad, resiliencia, todo esto, pero el camino es diferente para cada organización. Nuevamente, hágalo de forma gradual, mediante proyectos pequeños de pruebas o pruebas de concepto, aprendizaje rápido, y por favor, no lo haga solo. Aproveche de la experiencia que pueda tener su proveedor. Número 3. Por último, el outsourcing. Siempre hay que pensar cómo mejorar cada tarea y recordar que no se trata solo de gastar menos, sino de hacer más y mejores cosas con menos inversión. Hay que incluir estas a todas las áreas, precisamente, dentro del proceso. Todas las áreas del negocio, tesorería, recursos humanos y logística, para que podamos lograr una innovación integral. Y termino con este pensamiento muy conocido. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino que aquella que se adapta al cambio. Para esto y más, precisamente cuente con nosotros, cuente con la experiencia GBM para poderlo ayudar. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos y como lo dice Flavio, estos, digamos, algunos de los consejos y buenas prácticas que hemos aprendido y obviamente en este camino estamos para apoyarlos y de igual forma, igual aprender. Con cada experiencia, cada proyecto, se enfrenta uno, ve cómo estos aprendizajes se nutren de ambos lados y efectivamente la nube pública da una ventaja tomándola adecuadamente y para eso, digamos, el secreto es mirar estas opciones con calma, planificar correctamente, hacer los escenarios y de esta forma podemos funcionar mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.